Dentro de la familia Churchill existía un silencio que la historia rara vez se detiene a escuchar. Detrás del nombre, los retratos, el humo del puro y la leyenda bélica, hubo 3 hijas cuyas vidas no siguieron el guión del triunfo. Diana, la mayor, cargó con las expectativas familiares hasta que pesaron más de lo que podía soportar. Sarah, brillante e inquieta, intentó escapar a través del escenario, el amor, la rebelión y más tarde, la bebida. Mary, la menor, sobrevivió con más gracia que las demás, pero incluso ella vivió como la guardiana de un legado que había devorado a casi todos a su alrededor. Los Churchill tuvieron 5 hijos: Diana, Randolph, Sarah, Marigold y Mary, y la sombra acechó temprano. Marigold murió a los 2 años, Diana se quitaría la vida años después, y Sarah pasaría décadas luchando contra el alcoholismo. Esta no es la historia de Winston Churchill como el mundo lo recuerda. Es la historia de las hijas que crecieron junto a esa leyenda, lo suficientemente cerca como para tocar la historia, pero nunca libres de su peso. Nacieron en el privilegio, criadas entre política, aristocracia, guerra y hombres ilustres. Sin embargo, sus vidas privadas estuvieron marcadas por matrimonios fallidos, vergüenza pública, soledad, enfermedad y el viejo mandato británico de mantener la compostura sin importar lo que se rompiera por dentro. Diana sufrió en silencio. Sarah combatió el silencio y lo pagó en público. Mary sobrevivió, pero sobrevivir no fue lo mismo que ser libre. Su padre se convirtió en monumento, sus hijas en notas al pie. Y esta historia comienza en el espacio entre esas 2 verdades. Nacer Churchill nunca fue simplemente nacer en una familia. Era nacer en la expectativa, antes de que Diana, Sarah y Mary tuvieran edad para entender la política o el imperio. El apellido que portaban ya había decidido la forma de sus vidas. Les abrió puertas, atrajo admiración y las situó cerca de quienes creían estar haciendo historia. Pero también las vigilaba, las medía, les otorgó un lugar en la sociedad antes de darles la oportunidad de decidir quiénes querían ser. El hogar de los Churchill parecía poderoso desde fuera. Estaba Winston, inquieto, dramático, hambriento de vida pública y nunca separado de las tormentas políticas. Estaba Clementine, elegante y perspicaz, una mujer de disciplina pero que cargaba con la tensión de estar casada con un hombre que demandaba más energía de la que la mayoría de las familias pueden dar. Juntos tuvieron 5 hijos: Diana, Randolph, Sarah, Marigold y Mary. En los registros públicos, los nombres son simples. En la vida privada, cada uno cargó con una parte distinta de la carga familiar. Diana fue la primogénita, nacida en un mundo que esperaba que las hijas mayores entendieran el deber antes que el deseo. Randolph, el único hijo varón que sobrevivió a la infancia, heredó las expectativas más duras. Sarah llegó después, llena de energía, difícil de moldear en el papel recatado que la sociedad le preparaba. Luego vino Marigold, cuya vida terminó antes de empezar realmente. Su muerte a los 2 años dejó un duelo rara vez mencionado con franqueza. Y finalmente Mary, la pequeña, nacida en un hogar ya marcado por la ambición, el dolor y la fatiga. Su hogar no era un lugar de calma ordinaria. Podía ser cálido y lleno de encanto, pero era inestable del modo en que lo son las casas cuando el destino de una persona arrastra a todos los demás. Winston podía ser afectuoso y juguetón, mostrando deleite por sus hijos, pero también solía estar ausente, física o emocionalmente, absorbido por el Parlamento, sus escritos, deudas y, eventualmente, las vastas demandas de la guerra. Amaba a su familia, pero ese amor solía llegar entre citas, discursos y crisis. Clementine mantuvo unido ese mundo, pero no salió ilesa. Era fuerte, mas no ilimitada. Entendía la disciplina de una familia política,
pero esas mismas virtudes hacían que el hogar fuera emocionalmente exigente. Los niños aprendieron pronto que los sentimientos debían controlarse, las apariencias mantenerse y la debilidad ocultarse. En aquel mundo, el dolor no se negaba porque no existiera, sino porque admitirlo abiertamente se consideraba peligroso. Chartwell, la casa de campo en Kent, se convirtió en el gran símbolo de la vida privada de Churchill. Para los visitantes parecía romántica, pero para la familia era una responsabilidad. Otro escenario donde la imagen de los Churchill debía preservarse. Tras la belleza, había ansiedades financieras y el esfuerzo constante de mantener una vida que parecía mucho más segura desde el exterior de lo que se sentía por dentro. Para las hijas, esto era vital. No fueron criadas para ser mujeres comunes, sino para ver el matrimonio, los modales y la compostura como formas de deber. Una hija Churchill debía ser encantadora pero no descuidada, inteligente pero no amenazante, emocional pero nunca quebrada en público. Las reglas no se decían, pero estaban en todas partes, en la mesa, en la lista de invitados y en el silencio tras las decepciones familiares. Y entonces la historia creció a su alrededor. Winston aún no era el monumento intocable en el que se convertiría, pero ya era un hombre de gran escala que vivía en público, incluso estando en casa. Sus victorias elevaban a la familia, sus fracasos la sacudían. Sus ánimos llenaban las habitaciones, y su nombre creaba una gravedad que todos debían aprender a sobrevivir. Este fue el mundo que heredaron Diana, Sarah y Mary. No solo riqueza y privilegio, sino presión y silencio. Recibieron las ventajas de su clase, pero también quedaron atrapadas por sus reglas. Se les enseñó a estar junto a la grandeza, pero no siempre a vivir con la soledad. Al crecer, cada una respondió de forma distinta. Diana intentó cargar con ello, Sarah intentó combatirlo y Mary intentó vivir dentro de ello. Pero antes de sus tragedias individuales estaba la familia misma, brillante, herida y exigente, rodeada de un silencio que volvía el sufrimiento casi invisible. Diana Churchill fue la primogénita, y en una familia como la suya, eso significaba aprender las reglas antes que los demás. Significaba entender pronto que no se pertenecía a sí misma, sino al apellido, al salón y al juicio público. Nacida en 1909, desde el principio estuvo en la primera línea de la expectativa. No había nada obviamente trágico en ella al principio. Se movía con el entrenamiento de su clase, compuesta, socialmente capaz y útil, como debían serlo, las hijas de familias poderosas. Sabía cómo entrar en una habitación y portar el nombre Churchill sin que pareciera pesado. Pero algunas cargas se vuelven más peligrosas precisamente porque se llevan con elegancia. Su primer matrimonio en 1932 con John Milner Bailey parecía adecuado sobre el papel. Pero la idoneidad no es felicidad. El matrimonio fracasó pronto, terminando en divorcio en 1935. Para una mujer en su posición, el divorcio era una marca, una decepción privada que la sociedad medía con lupa mientras fingía simpatía. Ese mismo año se casó con Duncan Sandys, un joven político conservador conectado al mundo de su padre. Este enlace parecía más estable y útil. Tuvieron 3 hijos, Julian, Edwina y Celia. Desde fuera, parecía que Diana había encontrado su lugar. Esposo político, hijos y un rol definido. Pero un papel puede convertirse en una jaula cuando la persona dentro desaparece lentamente. Su vida estaba llena de deberes respetables, criar hijos y mantener apariencias. Sus propias necesidades eran relegadas. En su mundo, la angustia femenina se gestionaba, se ocultaba y se llevaba a la siguiente habitación con voz firme. Con los años, la calma se quebró. Diana sufrió crisis nerviosas graves, pero incluso con ayuda, el entorno no facilitaba admitir el dolor. El lenguaje de la salud mental estaba rodeado de estigma.
especialmente para alguien cuyo apellido era símbolo de fortaleza. Se esperaba que Diana resistiera, y la resistencia confundida con sanación es un peligro. Para 1960, su segundo matrimonio también terminó. Tras décadas de una identidad construida, Diana estaba sola de nuevo. Ya no era la joven que podía empezar de cero. Tenía 50 años y la estructura que la definía había colapsado. Lo que para algunos es libertad, para ella fue vacío. Hay algo cruel en una vida de deber cuando éste ya no le da forma. Había sido hija, esposa y madre, pero bajo esos roles apenas se le permitió existir. Llevó el nombre familiar tan bien que el mundo confundió su silencio con fortaleza. En 1962 recuperó su apellido de soltera, Diana Spencer Churchill. Fue un acto simbólico. Volvía al nombre que le abrió puertas, pero que no la protegió de la desesperación. Al año siguiente, en octubre de 1963, murió en Londres a los 54 años. El forense dictaminó suicidio por sobredosis. Fue enterrada en Bladón, el mismo cementerio donde la familia se reuniría tras una vida de escrutinio. Su tragedia fue silenciosa, sin escándalos, pero aquí la historia de las hijas se vuelve clara. Recibió estatus y educación, pero nunca tuvo espacio para ser frágil. Así, la primogénita de Churchill, que intentó mantener la compostura, fue la primera en desvanecerse. Su historia muestra que un mundo dorado puede ser solitario y que un nombre famoso puede dejar a una persona en el más absoluto desamparo. Si la tragedia de Diana fue silenciosa, la de Sarah fue inquieta. No cargó con el nombre en silencio. Lo desafió, lo avergonzó y lo defendió mientras intentaba ser algo más que la hija de. Nacida en 1914, Sarah estaba hecha para el movimiento. Tenía encanto, belleza y esa independencia peligrosa que las familias poderosas admiran en hombres, pero temen en mujeres. Su mundo ya le había escrito un guión: portarse bien y casarse mejor. Pero ella quería el escenario, las luces y la oportunidad de ser vista por mérito propio. Ser actriz y bailarina no era un pasatiempo. Era una rebelión que la sacaba del salón de dibujo hacia un mundo que sus padres no controlaban. Entonces apareció Vic Oliver, comediante y músico, mayor que ella y, a ojos de sus padres, totalmente inadecuado. Su desaprobación fue feroz, pero Sarah se casó con él en 1936. Fue la señal de que no sería una hija obediente. Eligió el amor sobre la aprobación. Pero escapar no es ser libre. El matrimonio no le dio estabilidad. Al llegar la guerra, ya no era solo la hija impulsiva, sino una mujer buscando seriedad y un lugar donde su energía importara. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina en interpretación fotográfica. Sirvió en RAF Med-Menham de 1941 a 1945. No era un trabajo decorativo. Requería disciplina e inteligencia, despojándola de las suposiciones sociales y mostrando su agudeza. La guerra la acercó a su padre en momentos históricos, como en Yalta. Allí no solo fue hija, sino testigo. Vio el agotamiento y el miedo tras el poder. Entendió que las leyendas estaban hechas de carne y hueso. Al terminar la guerra, esa estructura se desvaneció. Se divorció en 1945 y se casó con el fotógrafo Anthony Beauchamp en 1949, quien murió en 1957. Su tercer matrimonio, con Lord Audley, terminó al año siguiente con la muerte de este. 3 matrimonios le dieron pasión y duelo, pero no el refugio que buscaba. En los años 50, su alcoholismo se hizo público. Actuaba en el teatro, pero la bebida ensombrecía su vida. Hubo arrestos y titulares escandalosos. La prensa no veía a una mujer luchando contra la soledad,
sino a la hija de Churchill portándose mal. Esa fue la crueldad de su posición. El apellido la seguía a todas partes, agigantando sus errores. Incluso su rebelión se convirtió en parte de la mitología familiar que deseaba evadir. Sarah murió en 1982. El mundo ya la había encasillado como hija, actriz, trabajadora de guerra y sobreviviente herida. Intentó salir de la sombra de la leyenda. Llegó más lejos que Diana, pero la sombra siempre la alcanzó. Tras el colapso de Diana y la rebelión de Sarah, la vida de Mary parece el capítulo apacible. No se derrumbó, ni luchó tan públicamente. Vivió más años con menos escándalos. Pero sobrevivir en esa familia no fue fácil. Mary no escapó de la leyenda. Aprendió a convivir con ella. Mary nació en 1922, la menor. El hogar que conoció ya había pasado por ambiciones y duelos. Como la pequeña, estuvo más protegida, lo que suavizó el impacto del apellido Churchill, aunque la presión seguía ahí. Su infancia estuvo ligada a Chartwell, un refugio privado junto a un padre que podía ser muy afectuoso. En sus memorias, describe una vida marcada por la intimidad familiar y los eventos turbulentos que se gestaban fuera. Pero no fue solo una hija resguardada. Al llegar la guerra, se puso en servicio con la Cruz Roja y luego con el Servicio Territorial Auxiliar, sirviendo en baterías antiaéreas. Esto muestra a una mujer viviendo la guerra desde dentro, no desde la barrera. La guerra le dio un propósito propio, disciplina y utilidad. Mientras sus hermanas buscaban escape o rol, Mary halló estabilidad en el deber. Acompañó a su padre en viajes clave como Potsdam. Estaba cerca de la historia sin ser devorada por ella. En 1947 se casó con Christopher Soames. Su matrimonio duró 40 años y tuvieron 5 hijos. Esta estabilidad fue el cimiento que sus hermanas no hallaron, permitiéndole tener una vida propia al margen de su apellido. Se convirtió en guardiana de la memoria, publicando la biografía de su madre. Fue un intento de entender la arquitectura emocional de la familia, el costo de estar casada con Winston y las presiones bajo la grandeza pública. Ese fue su papel final. Sobrevivió y recordó. Tras la muerte de Sarah, fue la última de los hijos. Fue testigo y guardiana de un legado glorioso y doloroso a la vez. Murió en 2014 a los 91 años. Su vida es lo más cercano a la paz en esta historia, pero fue una paz compleja. Sobrevivió porque encontró cómo pertenecer sin destruirse. Diana fue aplastada. Sarah luchó. Mary cargó con ello con cuidado. Y quizás esa fue su tragedia. Recordar lo que las demás no pudieron. Para entender a las hijas Churchill, no bastan sus matrimonios o penas. Sus vidas fueron moldeadas por un mundo que sabía crear reputación, pero no proteger a quienes vivían dentro de ella. El privilegio venía con reglas: cómo sonreír, cuándo hablar y cuándo callar. La Gran Bretaña que heredaron estaba marcada por la clase. Una mujer de familia famosa debía ser adecuada, representando a sus padres y posición. Su vida privada existía solo si no perturbaba la superficie pública. La soledad debía quedarse tras puertas cerradas. Esa carga pesó en Diana. Su sufrimiento fue privado porque su mundo prefería que así fuera. La enfermedad mental era vergüenza, y las mujeres que luchaban eran tildadas de débiles. No se les preguntaba qué necesitaban. Se les pedía que aguantaran. Sarah enfrentó el mismo mundo rebelándose. Eligió el escenario y amores inadecuados, pagando el precio cuando su dolor se hizo visible. Las reglas no desaparecieron, las siguieron más de cerca. Cada caída suya era un titular sobre la hija de Churchill. Su dolor fue diferente,
pero el mundo lo convirtió en algo para ocultar o juzgar. Mary sobrevivió moviéndose dentro de las reglas. Se casó bien, sirvió y recordó con lealtad. No causó incomodidad pública ni colapsó, pero su supervivencia también pertenecía al sistema. Se convirtió en la hija buena, la guardiana de la memoria. Fue real, pero no fue libertad. Esa era la crueldad de la aristocracia en declive. Ofrecía belleza y ceremonias, pero enseñaba a confundir compostura con seguridad. No eran mujeres mimadas, eran mujeres con seguridad exterior a las que se les negó el lenguaje emocional para admitir su inseguridad interna. Y el apellido Churchill lo volvía todo más pesado. Otras mujeres sufrían y eran olvidadas. Ellas sufrían en público. La grandeza del padre hacía sus heridas invisibles. Cuanto más brillaba la leyenda, más oscuras eran las sombras. Su historia es la de una era que creyó que el silencio preservaba la dignidad. Pero el silencio no salvó a Diana, ni sanó a Sarah. E incluso para Mary, volvió el recuerdo un deber de por vida. El mundo les dio modales y estatus, pero les negó el permiso para mostrarse rotas. En enero de 1965, el mundo lloró a Winston Churchill. El líder bélico recibió un funeral de estado inmenso. Su cuerpo, en Westminster, las multitudes y la procesión marcaron la memoria nacional. Miles pasaron ante su féretro, en un ritual público sin precedentes. Pero para entonces, una de sus hijas ya no estaba. Diana había muerto 15 meses antes, en silencio y sin el reconocimiento público de los hombres famosos. Su muerte no detuvo la historia. Fue privada y suavizada por el silencio familiar, manteniendo la superficie intacta hasta el final. Sarah vivía, pero sin paz. Intentó correr hacia la vida, pero el apellido Churchill nunca la soltó. Cada error fue mayor por ello. Murió en 1982, dejando a Mary como la última sobreviviente de los hijos. Mary permaneció como la testigo final. Sobrevivió con gracia, cargando con lo que quedaba. Fue la hija que recordó y preservó el legado hasta su muerte en 2014, cuando fue enterrada junto al resto de los suyos en Embladón. Aquí la tragedia es nítida. El padre entró en la historia como monumento, ellas como sombras. Sus discursos se preservaron. La soledad de Diana y la inquietud de Sarah quedaron en los márgenes. Winston amó a sus hijas, pero la verdad es compleja. El amor puede fallar al intentar salvar a alguien. Un hogar puede ser privilegiado y frío a la vez. Un nombre puede abrir puertas y, al tiempo, dejarte atrapada. Fueron mujeres moldeadas por la clase, la guerra y la demanda de dignidad. Diana llevó la carga hacia adentro hasta destruirse. Sarah hacia afuera hasta ser escándalo. Mary resistió siendo guardiana. 3 vidas bajo una misma sombra. La historia dice que Churchill salvó a la nación, pero tras esa grandeza hubo una familia con silencios y heridas que la victoria no sanó. El mundo recordó al hombre, casi olvidó a las mujeres tras él, y quizás por eso su historia importa, porque nos recuerdan que la tragedia también vive en apellidos ilustres y casas hermosas, dentro de familias que parecen inquebrantables. A veces, a quienes están más cerca de la historia, es a quienes vemos con menos claridad. Nacieron para la grandeza, pero esta no fue paz ni protección. Pertenecer a una leyenda tuvo para ellas un costo silencioso e inevitable. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí revelamos las vidas ocultas y tragedias olvidadas tras las personalidades más poderosas. Nos vemos en el próximo documental.